Hola, un saludo muy especial para todos. Nos encontramos en un episodio más del canal de YouTube Minería Mundial. En esta ocasión con un invitado especial, el profesional Roderick Gutiérrez de Panamá, con quien estaremos hablando sobre la minería en ese país, digamos, algo de historia, algo de la situación actual y también las perspectivas para el futuro, todos los planes que tiene y que viene liderando él en ese país. Hola Roderick, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, profesor Dani. Un placer nuevamente estar aquí saludándote, ¿no? En este tu programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu compañía con todo ese liderazgo que tiene sobre la minería en Panamá, todo lo que has venido luchando, trabajando y todo lo que has logrado. Y de eso se trata. Vamos a hablar y a dar a conocer a la audiencia de este canal de YouTube que nos escuchan de Latinoamérica, de España, para que conozcan la situación que presenta actualmente la minería en tu país. Cuéntanos un poquito sobre ti, Roderick, tus inicios en la minería y toda tu carrera profesional, por favor. Sí, muchas gracias nuevamente y también felicitarte por este gran trabajo que has estado haciendo tú también en pro de lo que es el sector minero en Latinoamérica. Bueno, para contarte un poquito acerca de mí, bueno, mi nombre es Roderick Gutiérrez Pérez. Mi mamá siempre dijo que mencionara su apellido porque dice que siempre mencionan el apellido de los padres, pero no el de la madre. Así que Roderick Tranquilo. Gutiérrez Pérez, panameño del interior de Panamá, del cual eh, tuve la oportunidad de, después de estudiar mi primera carrera aquí en Panamá, de publicidad y diseño gráfico, nada que ver con el sector. Se me dio la oportunidad entonces, después de que entro a lo que es el sector ambiental, más que todo como voluntario ambiental, como joven interesado por lo que es todo lo que tiene que ver en pro de la naturaleza, se me da la oportunidad entonces de irme a estudiar ciencias ambientales y a desarrollarme como profesional también fuera de Panamá. Más o menos tuve unos 14 años entre entrando y saliendo de Panamá y estudiando varias carreras, posgrados y maestría hasta que regreso entonces en el 2020, 2004. Regreso a Panamá y abro la empresa Consultores Ambientales y Multiservicios S.A., Grupo CAMSA, Panamá, como la conocen la mayoría, porque es un grupo de empresas que nos dedicamos desde el atraer inversiones para Panamá, que es parte de lo que hace una de las empresas, que es CLIPSA, CAMSA Latin American Investment Group, como también todo lo que significa el desarrollo de un proyecto en Panamá, desde la constitución legal, que tiene que ver con lo que es la constitución de la empresa en Panamá, muchas empresas latinoamericanas, incluso europeas y norteamericanas, que quieren tener una base en Panamá. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a lo que es crear todos esos, o mejor dicho, ayudarlos a crear todo lo necesario para que se puedan establecer legalmente en Panamá. A muchas nos ha tocado también, entonces, incluso desde organizarle, como dije anteriormente, sus empresas, como también hacerle los estudios de impacto ambientales, que por ahí fue donde comenzamos realmente la empresa. Nuestra empresa hace estudios de impacto ambiental, ese es nuestro fuerte. Después fuimos creciendo, como dije, a Grupo CAMSA y brindar otros servicios más a lo que son las empresas latinoamericanas, pero precisamente en el tema de los estudios de impacto ambiental es que entramos entonces a lo que es el sector minero. Nosotros aproximadamente 2008-2009 comenzamos a hacer estudios de impacto ambiental de proyectos mineros aquí en Panamá. Tenemos también la dicha y también el orgullo de que todos los proyectos mineros que se han desarrollado desde el año 2000 a la fecha han pasado por nuestra empresa. De una u otra forma hemos estado involucrados tanto en estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, seguimientos ambientales, como también programas sociales, que es muy importante para el desarrollo de lo que es un proyecto minero, esa licencia social que se necesita para poder que los proyectos puedan entrar a las comunidades y las comunidades también los acepten como un vecino más. Eso es parte de lo que hace nuestra empresa, como también vocería, asesoría y también algunas consultorías que hemos brindado a algunas de las empresas mineras aquí en Panamá, ya sea de algunas que han comenzado desde cero, como dije anteriormente, en lo que es la parte social,
todo lo que involucra entrar a las comunidades, hacer esa docencia, explicarle lo que es el sector minero para que ellos tengan una idea de cuál es el vecino que van a tener en un futuro al lado de sus comunidades, como también hacer estudios de impacto ambientales de exploración, cuidado y mantenimiento, estudios de impacto ambientales de transporte y beneficio, explotación, y también hemos estado involucrados en la construcción de algunas de las empresas y proyectos mineros que se han desarrollado aquí en Panamá. Y bueno, ese expertise de 18 años aproximadamente es lo que ha hecho entonces que siendo una empresa de corte ambiental o de servicios ambientales, nos hemos estado muy involucrados en lo que es el sector minero en Panamá. También hemos brindado algunas asesorías en países como Chile, que fue donde estudié mis maestrías, y de ahí viene tal vez este amor por el sector minero. Y también nos hemos desarrollado en temas de consultoría también en República Dominicana y recientemente en Perú. Ok, sí, yo sigo muy de cerca tu carrera, toda tu actividad en redes sociales y lo que veo en ti especialmente, tienes un liderazgo que es absolutamente natural, ¿no? Tú eres, yo me atrevería a decir que estás en el top 5 de los principales líderes de Latinoamérica en el campo de la minería, aparte que organizas un congreso muy importante en Panamá, normalmente en noviembre. Tuve la oportunidad de asistir el año pasado a un evento maravilloso, de verdad, con muchos invitados a nivel internacional y eres muy respetado en la industria y lo que vienes haciendo es un trabajo titánico, de verdad que... Y mira que tú mencionabas al inicio el tema de la publicidad y el diseño gráfico y ahorita de pronto en aquel momento Roderick no tenía tanta conexión, pero ahorita la publicidad y trabajar el tema de marketing ecológico, marketing ambiental, incluso marketing social, dentro de una integralidad, ¿no? Porque conectado con la licencia social, con la sostenibilidad es muy importante ahorita, o sea, dar a proyectar esa imagen precisamente que es lo que tú trabajas con las comunidades. Entiendo también que eres presidente de la Cámara Minera de Panamá actualmente, ¿no? Sí, correcto. Exacto. ¿Y Sí. cómo ha sido esa actividad como presidente de tan importante organismo en un ambiente de tanta sensibilidad social a lo largo de los años en cuanto a la minería de Panamá? Te ha tocado enfrentar muchos retos. Cuéntanos un poquito sobre tu labor al frente de ese organismo, por favor. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, realmente enriquecedora. Responsabilidad muy grande, eh, porque primera vez en la historia, después de 35 años, 36 años de creación de la Cámara Minera en Panamá, por primera vez una empresa de corte ambiental o servicios ambientales es presidente de la Cámara Minera. Porque hay que recordar algo y me gustaría explicar, ¿no? En pocos minutos qué es la Cámara Minera de Panamá. La Cámara Minera de Panamá es un gremio empresarial en donde está conformado por empresas, tanto del sector metálico, no metálico, como también proveedores. Nosotros entraríamos entonces en el sector proveedores, como proveedor de servicios ambientales, más que todo a lo que son las empresas mineras. Como dije anteriormente, las empresas mineras no metálicas todas han pasado por nuestra empresa y también hemos tenido varios clientes del sector no metálico también, de los cuales también le hemos hecho estudio de impacto ambiental y también le hemos dado algún tipo de asesoría y seguimiento a sus proyectos. Entonces eso ha hecho que también nos haya dado la oportunidad, o me haya dado la oportunidad también de poder explicar un poco, ¿no? De manera bastante sencilla, qué es el sector minero para el panameño común, por decirlo así. Porque una de las cosas que yo siempre digo de forma en serio y en broma, yo entro al sector minero peleando con los mineros, realmente. O sea, peleando con los mineros en el sentido de que claro, nosotros no hacemos el diseño, por decir así, del proyecto minero, ni tampoco somos geólogos, ni tenemos esa expertise que ustedes, los mineros, después de tantos años de estudios, tienen para poder determinar cuál es el yacimiento que es más rentable, cómo lo encuentran y también cómo desarrollarlo. Esa parte ustedes no la tienen que dar a nosotros. Pero sin embargo, cuando yo tenía que traducir esa información, mejor dicho, cuando había que darles información a las comunidades,
muchas veces el ingeniero en mina, y más que todo porque en Panamá los ingenieros en minas graduados en ese entonces eran graduados de los años 70, de los años 80 o principios de los años 80, era muy difícil entonces tener esa conexión con la comunidad. O sea, porque son temas muy técnicos, son temas que tienen, que son muy difíciles de explicar de forma sencilla. Entonces a mí lo que me tocaba era eso, ¿no? Traducir esa información técnica, traducirlo a lo que es el lenguaje común, para que nos entendiéramos realmente, para que pudieran entender la empresa y la comunidad y pudieran hacer una conexión entre ellos, cuáles eran sus beneficios, en realidad cómo podían convivir con un nuevo vecino al lado de sus comunidades y cuáles eran realmente desmentir un poco acerca de los mitos y esas mentiras que son muy dadas dentro de algunos grupos radicales, como me imagino que también hay allá, bueno, sé que también hay en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Entonces, esa pelea porque claro, o sea, el ingeniero, y más que todo formado en los años 70, quería que dijera las cosas tal cual como lo decía el libro, pero sin embargo no me van a entender si lo digo de esa forma. Claro. ¿Cómo traduzco qué es un yacimiento a que alguien me entienda, ¿no? Hasta que encontramos, por lo menos, por darte un ejemplo, que es un yacimiento, una gran roca enterrada, que hay que picarla, triturarla hasta dejarla a lo más fino posible para que después entonces de ahí podamos sacarle los minerales. Entonces, ya, ok, ya no se imaginan una máquina abriendo un hueco, sino una piedra que es triturada, igual como se tritura un bloque o un bloque de ladrillo. Y así fuimos poco a poco tratando de que cada tema lo fuéramos sin quitarle, por supuesto, esa importancia técnica y esa complejidad que tiene el sector, sin quitarle eso, tratar de que todas las comunidades, o por lo menos la mayoría de las personas de las comunidades nos entendieran. Entonces, esa pelea fue la que me hizo realmente entrar un poco más y hacer ese match entonces con las empresas mineras y con los mineros para continuar entonces más que todo el promover una minería sostenible, responsable y realmente amigable con el medio ambiente, que es lo que realmente se hace hoy en día. Sí, lo que vemos también, Rodri, es una cantidad de desinformación en cuanto a la minería. Tú mencionabas el caso colombiano y no es difícil, no es fácil hacer minería actualmente, incluso en Colombia hay mucha oposición social, hay mucha desinformación y eso es un poco lo que estamos trabajando a través de este tipo de iniciativas y de programas, porque entendemos perfectamente la importancia que tiene la minería para el desarrollo económico del país, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Yo te he visto muchos discursos sobre el tema de Panamá y cómo has venido esforzándote cada día para precisamente eso, ¿no? Esa sensibilidad social, trabajar de la mano con las comunidades. Y hacia allá va la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías la situación actual de la minería en Panamá? Ustedes vienen de una serie de hechos en los últimos años, creo que específicamente con el cobre, tú nos dirás ahorita un poco más, pero ¿cuál es la situación actual de la minería en Panamá en términos generales? Mira, si nos vamos a la actualidad, o sea, si nos vamos al día de hoy, 2026, es bastante positivo porque todo el trabajo que se ha hecho de docencia durante estos 2 últimos años ha llevado a que el panameño sepa más de minería de lo que sabía hace 2 años atrás. Como te mencioné hace un momento, ya tú le puedes hablar a un de yacimiento, ya sabe lo que es un trajo, ya entiende que es concentrado de cobre, ya tú le puedes hablar acerca de programas ambientales que llevan los proyectos mineros, ya entiende que son complejos industriales, que no es como se vendía anteriormente, que era una empresa sacando lingotes de oro y llevándoselo en helicópteros y montando lingotes de oro en los barcos, como se pensaba anteriormente, o que todo lo que salía en el concentrado de cobre era cobre. Ya las personas saben que en un concentrado de cobre va un porcentaje de cobre, como van igual también otros minerales más, y que no es el precio que algunos radicales dicen que se están probando. Entonces,
La minería en Panamá actualmente la veo desde el punto de vista positivo, principalmente por eso, porque el panameño sabe más de minería de lo que sabía hace 2 años atrás. Gracias a esa docencia, gracias a ese trabajo que hemos hecho todo el sector, que sí te puedo decir con toda propiedad, por primera vez en la historia de la minería en Panamá, que tenemos más de 500 años de historia en minería. Para el mismo lado, buscando la reapertura de un proyecto que fue realmente satanizado en su momento, producto de todo lo que involucraba el tema político y también social que vivía Panamá en el año 2023, que comenzó en el 2022 y que ya venía con un arrastre realmente de la pandemia. Entonces, por primera vez, lo que estamos haciendo ahora mismo, y gracias a Dios, vuelvo y repito, la situación, incluso las encuestas lo dicen, ya más del 55% de la población de Panamá está a favor de la minería. Hay sectores que eran muy radicales anteriormente que ya entienden acerca de lo que es minería y las personas quieren escuchar, que eso es lo más importante. Roderick, si comparamos un poco a nivel lo que es la minería en Centroamérica y el Caribe, digamos, yo tengo referencia, por ejemplo, de República Dominicana con el tema del oro, Barrick, Cuba, de pronto el tema del níquel, Nicaragua, Honduras, que considero y tengo información de que están desarrollando también, tienen varios proyectos mineros. ¿En qué posición se encuentra Panamá comparándolo con esos países de la región, específicamente Centroamérica y el Caribe, en cuanto a minería? Bueno, en cuanto a minería, Panamá realmente, vuelvo y repito, tiene por lo menos podemos ir a ver una mina, podemos ver un complejo industrial y entender lo que es realmente. Pero sin embargo, con respecto a Centroamérica, podemos, sí nos encontramos un poco más atrasados en el sentido de los desarrollos de esto, por decirte así, Honduras, Guatemala, por décadas, ¿no? Y también para la Dominicana, que a pesar de ser una isla caribeña, también tiene bastante, tiene un proyecto país. Lo que nosotros queremos realmente en Panamá es sumarnos a todo ese grupo de países que están hoy en día pro el desarrollo, que es muy importante porque una de las cosas que también hemos aprendido aquí en Panamá y tal vez lo aprendimos a las malas, ¿no? Digo, el panameño de otros sectores que no necesariamente son el sector minero, es que el sector minero es un sector que desarrolla otros sectores. Eso lo hemos aprendido a las malas, porque en realidad al paralizarse un proyecto de esta magnitud en Panamá, que generaba tantos beneficios económicos y también, y más que todo en el sector de empleos, ha hecho que otros sectores hayan visto el golpe de la falta del sector minero en Panamá. Anteriormente a lo mejor no lo sentían porque no sabían de dónde venían sus ganancias, no sabían de dónde venía su desarrollo. Pero hoy en día cuando se saca de con cuenta de dónde venían realmente esas ganancias. Te doy un ejemplo. En Panamá nos hemos dado cuenta que el sector construcción tiene mucho que ver con el sector minero, ya que al haber un sector que genera empleo y genera buenos salarios, así mismo va creciendo el sector construcción.
nos hemos dado cuenta de que sectores que no nos imaginábamos que podía estar ligado al sector minero, como el sector salud, como el sector que tiene que ver con lo que son educación, con el sector que tiene que ver con el tema de seguros de vida. O sea, tiene mucho que ver con el sector, porque aquí en Panamá, por supuesto, cuando se dejan de percibir las ganancias que se percibían hasta el 2023, las personas comenzaron a recortar algunos gastos que son necesarios. Por lo menos, ¿qué hago? O compro el supermercado o pago el seguro de vida. Comienzan a cortar el seguro de vida porque es más importante la comida en ese momento para la familia. Comienzan a cortar el tema de la salud. O sea, o compro el supermercado, o pago en la escuela de mis hijos, o voy al dentista. Entonces, el sector también salud se comenzó a ver afectado, y esas son las cosas que realmente nosotros en Panamá tenemos para decirle al mundo, porque sí, pasamos por un momento bastante crítico, y todavía es crítico para Panamá, pero sin embargo, la experiencia que hemos tenido durante estos 2 últimos años, y más que todo la experiencia, los estudios que hemos realizado aquí en Panamá, desde el punto de vista económico, empresarial y también desde el punto de vista de empleomanía, da una radiografía de hasta dónde permea realmente el sector minero. Al tal punto que te puedo decir que el producto de la paralización de este proyecto, el 47% de los estudiantes de escuelas privadas en Panamá desertó y pasó al sector público. Y hablando con el Ministerio de Educación, nos dicen que cuando esto sucede, cuando existen este tipo de fenómenos, no, ese 47% no se va todo al sector público. Un porcentaje de eso, incluso los estudios del Ministerio de Educación, dice que un 10% de esos niños no regresan a las escuelas, porque los padres no tienen cómo pagarle ni siquiera el transporte para llegar al sector, a las escuelas públicas. Entonces, ahí se ve cómo también se ve afectado el sector educación. Entonces, hasta ahora, los últimos estudios que hemos hecho aquí en Panamá, 24 sectores de la economía de Panamá se han visto afectados producto de la paralización del proyecto Cobre Panamá. Así que ahora sí, el sector empresarial, el sector económico, el sector gremial se ha dado cuenta hasta dónde permea realmente el sector minero en un país. Entonces, pues le repito, lo hemos aprendido a las malas, porque tal vez hubiéramos hecho este estudio antes y hubiéramos estado preparados para el 2023, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora tenemos la información, tenemos la data, es oficial, es verificable, y también con todas las conversaciones que tenemos con las personas el día a día en Panamá, nos podemos dar cuenta, porque por lo menos el tema ese de los dentistas no es porque las encuestas lo dicen, es porque he conversado con dentistas y me lo han dicho, 20 pacientes, he perdido 20 pacientes mensualmente. Y yo, pero ¿por qué 20? Porque si son 5 que trabajaban o eran proveedores o trabajaban dentro de la mina, traían a su hijo, a su hija, a su abuelita, a su esposa, y eran 5 por cada uno. Entonces son 20 pacientes mensuales que he perdido. En el sector, por decirte algo, el sector salud, una empresa pequeña de seguros de vida dejó de percibir en el 2025 y 2024 $130,000 al año. Entonces, nos hemos dado cuenta hasta dónde la minería, hasta dónde el sector minero permea en lo que es otros sectores económicos de un país. Jalona el desarrollo, indiscutiblemente. Bueno, uno a veces tiene la percepción de Panamá, un país de pronto enfocado mucho en el canal, ¿no? Por supuesto que le dan mucha prioridad, pero con todo ese potencial geológico que tiene Panamá, sobre todo yo diría en la parte un poquito al norte, ¿no? Creería yo, tú ahorita nos lo vas a aclarar, la industria minera constituye un pilar para el país. El desarrollo de este tipo de proyectos mueve desde la academia, las comunidades, y es importante para el gobierno porque con esos recursos que se captan se pueden desarrollar muchísimos programas sociales, apoyar la educación, la salud, la infraestructura, las vías del país. Entonces, hacia allá
un poco la próxima pregunta. Históricamente, ¿qué papel ha desempeñado el gobierno? No quiero entrar en aspectos políticos, ya tú decidirás qué tanto profundizas, lo dejo a tu criterio, pero ¿cuál ha sido el rol del gobierno en el desarrollo minero históricamente en Panamá? Hasta llegar al día de hoy, ¿cuál ha sido ese desempeño y ese papel, la posición del gobierno frente a la minería? Mira, sin ofender a los políticos, me atrevo a decir que realmente tal vez el poco avance que ha tenido la minería en Panamá es producto de la falta de disponibilidad política. Eh, Como son proyectos, mira, nosotros en Panamá, desde que nos crearon, se creó la República de Panamá después de la separación con Colombia en 1903, cambiamos eh, gobiernos cada 5 años. Y por lo general aquí en Panamá nunca se reelige un gobierno anterior, o sea, siempre se vota a castigo, por decirlo así, o sea, cada 5 años cambia. Entonces nosotros no hemos desarrollado realmente un proyecto país, un proyecto a largo plazo, porque la mayoría de los, no digo todos, porque han habido buenos presidentes en la historia de Panamá que han desarrollado planes que hasta el día de hoy todavía se siguen desarrollando, que sería un poco largo tal vez explicarlo, pero sin embargo, la mayoría de ellos tienen planes cortoplacistas, planes a 5 años. Y bueno, y como tú lo sabes también como profesional de la minería no se desarrolla en 5 años. Los planes para el desarrollo minero son a largo plazo. Y esas son las cosas a las cuales los políticos no se quieren meter. No quieren programar nada que tenga que ver más de los 5 años que ellos tienen la responsabilidad del manejo del país. Y eso ha sido históricamente. Entonces, los pocos proyectos que se han desarrollado aquí en Panamá durante la historia es porque se han hecho cuando no habían a lo mejor legislaciones fuertes, que sí cometieron algunos errores y hay que reconocerlo, y otros que realmente han sido empresas y proyectos que lo han hecho de tal forma que a pesar de todo, de tener casi todo en contra, lo han podido lograr y desarrollar. Pero sin embargo, el tema del desarrollo en Panamá tiene mucho que ver con la disponibilidad política, porque no hemos tenido todavía, y estamos hablando de los últimos tal vez 40, 50 años, un gobierno que realmente planifique a largo plazo. Yo estudié en Chile 2 maestrías, una de gestión y planificación ambiental en la Universidad de Chile y una de ordenamiento territorial en la Universidad Católica de Chile. Y esos 4 años y medio que estuve en Chile me llamó mucho la atención cómo en Chile se cumplían los planes de Estado. O sea, no importa qué gobierno supiera, si era de izquierda o era de derecha, si se llevaban bien o se llevaban mal, los planes a largo plazo se cumplían, y más que todo en el sector minero. O sea, es muy difícil que el chileno, un gobierno de chileno quiera tumbar o quiera cambiar un plan que ya está establecido en varios sectores, por supuesto en el sector minero, pero sin embargo en Panamá no ha sucedido, y más que todo en el sector minero. En los años 80, cuando se iba a desarrollar una de las minas más Latinoamérica, y que incluso algunos expertos dicen que es la tercera más grande del mundo, se cayó cuando muere un general, el general Omar Torrijos, y que ya estaba a punto de realmente de desarrollar o firmar el contrato para el desarrollo de la mina, y llega entonces su reemplazo, y su reemplazo realmente no quiso seguir con ese proyecto. Dice, no me interesa la minería, me voy a dedicar a lo que es el agro, porque ese es mi fuerte. Entonces dejó la minería a un lado y el agro por otro lado. Y eso es lo que ha sucedido realmente en Panamá. Y yo lo puedo, sin miedo a equivocarme, el desarrollo minero en Panamá no ha tenido el auge que podría tener por falta de disponibilidad política. Esa es la realidad. Y tan importante que es la posición de nuestros gobernantes en Latinoamérica en favor o en contra de la minería. Tú bien mencionabas el caso chileno, que independientemente de que haya un gobierno de izquierda, de derecha, siempre priorizan la minería. Es un poco lo que necesitamos, ¿no? Acá en Colombia también necesitamos esa determinación de decir, bueno, Colombia va a ser un país minero, Panamá va a ser un país minero y vamos todos a apostarle a eso.
porque la minería es un negocio sumamente rentable y al final esos recursos, la idea es que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? De las comunidades en el área de influencia y del país en general, y a eso es a lo que le apostamos básicamente. Tú dirías, Rodri, en tu opinión, que conoces muy bien la minería latinoamericana y mundial, porque yo te veo en muchos países representando a Panamá y en muchas convenciones de minería, comparando un poco la situación de Panamá con otros países en Latinoamérica y a nivel mundial. ¿Cómo está el tema del marco jurídico, las normatividades que hay y el contexto ambiental, social de Panamá? ¿Te parece que es el adecuado para un desarrollo minero en el país o crees que hay muchos aspectos por mejorar todavía en ese contexto jurídico? Mira, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, porque casualmente ese es uno de los temas que estamos tocando en la actualidad. Para dar un contexto histórico bastante rápido, nuestro primer código de recursos minerales fue nuestro primer código es de 1916. Si nos vamos a la creación de Panamá como república, nosotros somos república desde 1903, o sea que 13 años después ya teníamos un código minero. Pero sin embargo, el último, que ha sido reformado varias veces, de 1963, y casualmente en esa época de la década de los 60, se buscaba era entrar en la competencia con los países latinoamericanos ofreciendo las mejores condiciones para poder invertir en Panamá y que no se fueran a invertir en otro país, porque como tú bien sabes, los inversionistas se van donde le dan las mejores condiciones, o sea, donde hay seguridad jurídica, donde hay tal vez algunos incentivos desde el punto de vista de impuestos, por decir algo, y que también tengan un marco jurídico bastante robusto. El, a raíz de eso, a pesar de que una de las cosas que en el 2023 más criticaron del sector minero es que el código minero era muy viejo, que era del año 63. Pero sin embargo, nos vamos ahora a los años 2016, 2017, 2018. En conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, unos expertos internacionales que ellos realmente financiaron y que vinieron, estudiaron toda la normativa tanto minera como ambiental y de otros códigos aquí en Panamá y llegaron a una conclusión, que el código minero de Panamá es uno de los códigos más robustos que hay en Latinoamérica. ¿Y por qué es uno de los códigos más robustos? Porque tal vez en el momento en donde fue creado se enfocó estrictamente en lo que era el desarrollo minero y eso se ha mantenido. Que por supuesto hay que actualizar algunos puntos porque ha salido todo lo que sabemos en la modernidad, han salido temas ambientales que no se manejaban o no estaban legislados en la década de los 60, pero sin embargo no hay que cambiar el código minero para meterle, por decirte algo, no hay que meterle en el código minero la obligatoriedad de hacer un estudio de impacto ambiental, porque en Panamá tenemos una ley general de ambiente que dice que tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental. No tenemos que meterle la obligatoriedad de cumplir con lo que son los impuestos, por darle un ejemplo, con el país, porque ya tenemos tenemos códigos y normativas desde el punto de vista financiero que lo dicen. Entonces, en vez de estar mezclando los códigos como lo han hecho otros países, con muchos temas que al final se desenfocan de lo que es su objetivo, que es el tema del desarrollo minero, producen estos problemas que han pasado en algunos países latinoamericanos. Y la conclusión a la cual llegaron los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo es que tenemos un código bastante robusto, del cual sí tenemos que actualizar algunas cosas que no existían en los años 60, pero sin embargo no meterlas dentro del código como algo obligatorio desde el punto de vista del código minero, sino decir o mencionar que tiene que cumplirse con normativas ambientales, por decirte algunos ejemplos, normativas penales, normativas desde el punto de vista del derecho, del, del derecho civil, que ya están normados en otros códigos. Entonces, se mantiene bastante robusto, eso es el tema, la conclusión a la cual llegaron estos expertos, pero sí
desde el punto de vista de gobernanza, sí encontraron una debilidad bastante grande en Panamá, y eso hay que decirlo, que es el tema de que todo lo que tiene que ver con minería tiene que pasar por una dirección que está bajo un viceministerio de un ministerio, que es la Dirección Nacional de Recursos Minerales, que está bajo un viceministerio del Ministerio de Comercio e Industria. Entonces eso fue creado en los años 70, eso sí hay que crearlo, y la propuesta que sale de todo esto es que Panamá, en vez de tener un ministerio de minas, porque los ministerios se convierten muy políticos, porque todos sabemos que en Latinoamérica no siempre el ministro de alguna cartera es el más preparado para esa cartera, sino que es por temas políticos o amistades con el presidente de turno, crea una autoridad en minas tomando como referencia y también la buena eh, experiencia que ha tenido la autoridad del Canal de Panamá. Buscar una figura similar a la autoridad del Canal de Panamá y convertir otra autoridad específicamente para temas mineros, llámese metálicos, no metálicos, y también de algunos otros exploraciones y potenciales que tenemos aquí en Panamá desde el punto de vista de minería. Y a eso es lo que vamos, y eso es lo que se está proponiendo, y esperemos que si no es este gobierno actual que acoja esa propuesta, que vuelvo y repito, sale de una serie de estudios y de varios años realmente de consultoría y de trabajo que se hizo en conjunto con el BID, sean los próximos gobiernos los que realmente tomen esa iniciativa, porque tenemos que realmente crear un ámbito político para que tome las decisiones a futuro del país. Tú lo señalabas perfectamente y creo que coincidimos también en eso, ¿no? Se trata de atraer la inversión extranjera, de facilitar los procesos, de que todo se dé de la manera más rápida, obviamente en términos de sostenibilidad ambiental, de licencia social, de respeto con las comunidades, pero hay que impulsar el desarrollo de la minería, de brindar esas condiciones jurídicas. Claro. Somos países hermanos, tenemos escenarios que se parecen bastante, ¿no? Y tú has mencionado en algunos aspectos, porque el principal motor y, digamos, la importancia de la minería radica en la rentabilidad del negocio y lo que implicaría para el país. Y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú qué significa la reactivación, estas condiciones que están ahorita más favorables en tu país? ¿Y qué significaría para la economía de Panamá de que de ahora en adelante y en los próximos años haya un impulso favorable para que estos proyectos que de alguna manera en los últimos años han estado un poquito estancados, como que se desarrollen? ¿Qué significaría esa ejecución de esos proyectos en los próximos años, según tu análisis? Bueno, sería realmente el repunte de Panamá como país insignia para lo que vendría siendo Centroamérica en temas mineros. Como tú lo dijiste hace unos minutos atrás, Panamá tiene un potencial geológico muy importante, y eso es porque yo soy geólogo y son las cosas que uno aprende con el tiempo. Panamá es un brazo de la cordillera de los Andes. Si tú ves realmente la topografía, un mapa topográfico de lo que es el continente americano, tú te das cuenta que la cordillera de los Andes, realmente un brazo es Panamá y el otro brazo son las islas del Caribe que se hunden y van saliendo. Por eso que República Dominicana, Cuba y otras islas tienen también potencial, un gran potencial para el desarrollo minero actualmente. Entonces, si nosotros realmente, siendo un país pequeño, pero con gran potencial, y lo hacemos bien, como realmente hoy en día las normativas y las exigencias internacionales lo obligan, nosotros podemos llegar a ser un país referente en temas mineros a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial. Solamente con una mina, un solo proyecto, una sola empresa que estaba ahora mismo operando, nosotros representábamos el 1.5% del cobre a nivel mundial, una sola mina.
A nivel local, esa mina representaba el 4.8% del Producto Interno Bruto del país, generaba alrededor de 40.000 empleos entre directos e indirectos, y no hemos todavía calculado los inducidos, que son muchos más de lo que pueden generar. Beneficiaba a 24 sectores de la economía, y si nosotros logramos en un futuro, con más educación, con más información, con un país más informado, educado, y que se dé cuenta que realmente la minería no es como se hacía hace 40 años, 100 años atrás, y que lo podemos hacer de forma responsable y amigable con el medio ambiente. Si nosotros logramos desarrollar 5 de los yacimientos más importantes ya identificados en el país, podríamos estar ocupando probablemente el número 5 a nivel de América en temas de producción, específicamente en cobre. Y eso, porque igual les repito, ya son yacimientos ya identificados. Ya tenemos uno que es desde hace años, hace décadas atrás, es catalogado como el tercer yacimiento más grande del mundo en cobre, más que todo, y tú como ingeniero en mina lo sabes, por cómo se llama, las características que tiene el mismo. Y además de eso también tenemos varios yacimientos ya comprobados, que algunos de ellos incluso habían sido ya explotados en los años, a principios del siglo pasado, y que realmente por temas de la caída de los precios de los metales en su momento, por la falta de tal vez de interés por algunos inversionistas en sus momentos de seguir desarrollándola, paralizaron. Nosotros en Panamá tenemos minas que estuvieron abiertas 150 años y la gente no lo sabe. Y más que todo aquí en el tapón del Darién, que colinda con Colombia, tenemos la mina de Cana, que fue una de las minas más grandes de oro que se desarrollaron durante la época colonial, y cerró en 1942. Esto no lo saben. Nosotros tenemos minas subterráneas, como la mina de Remance en el norte de Veragua, en plena cordillera, que fue abierta por los ingleses en 1917, cerró en 1999. Así que tú te puedes imaginar como ingeniero de mina, o sea, lo que pudieron extraer en este momento con la tecnología que tenían en ese momento. Hoy en día podemos, por supuesto, el impacto ambiental y el impacto social es mucho menor, pero la producción con la tecnología actual va a ser, y más que todo, eh, las ganancias que podemos tener como país serían mucho mayores con la tecnología y lo que sabemos hoy en día, con todas las exigencias que hay, tanto ambientales, financieras, sociales, a nivel internacional. Así que Panamá tiene un gran potencial, y lo que te estoy diciendo es que podemos incluso ocupar el número 5 a nivel tal vez latinoamericano o americano. No es un invento por parte mía, sino son los estudios que realmente se han desarrollado, y el potencial que Panamá tiene como país minero, y que podríamos desarrollarlo en corto plazo. Si no es esta generación, las siguientes generaciones lo van a hacer. Ya hay muchos jóvenes que están informados, que quieren realmente hacerlo, pero no son los que toman las decisiones hoy en día. Así que nosotros contamos que si no es en nuestra generación, en 1 o 2 generaciones más, Panamá estaría siendo uno de los pilares en materia económica a nivel latinoamericano. No, y Panamá, o sea, el año pasado fue mi primera vez en el congreso que tú organizas, en el evento minero que tú organizas, y me llevé una grata impresión de Panamá, sobre todo la calidad humana de su gente, la capacidad intelectual, el talento humano que ustedes tienen, la agricultura, el turismo, lo que es Ciudad de Panamá como tal, es una ciudad maravillosa. Entonces, con el Canal de Panamá, con un buen desarrollo de la industria minera, eso es lo que tú decías, de pronto una generación donde los gobernantes también tengan una mentalidad, digamos, más acorde con todos los recursos que ustedes tienen, Panamá se va lejísimo, y tú lo decías, yo vi una entrevista que tú lo decías, no es que nos parezcamos a Japón o a Dubái, porque Panamá tienes para ser Panamá, porque Panamá con esa posición estratégica es un país realmente interesante y con un potencial que se va a dar, como tú lo mencionas, sea ahora,
si tu generación lo decide o nuestra generación lo decide, o si no en un futuro, porque tienen todo ese potencial para la industria. Y ya se nos está agotando el tiempo. Una de las últimas preguntas que yo te quería hacer es, yéndonos un poco al futuro y siendo como prospectivo, o sea, tú conoces las condiciones actuales del gobierno, de la academia, de las comunidades, de las compañías. ¿Qué crees tú que va a pasar? Juguemos un poco a imaginar qué va a pasar dentro de tu conocimiento en los próximos 20 años. Dadas las condiciones actuales, ¿qué crees tú que va a pasar con los minerales que ustedes tienen en Panamá? Mira, yo veo dentro de los próximos 20 años viendo más o aprobando más proyectos mineros. Eh, Incluso me atrevo a apostar de que solicitado por las mismas comunidades. Ya, como dije anteriormente, Panamá sabe más de minería de lo que se sabe. Ya es un país en donde se pueden hablar con esta generación y las futuras generaciones que están escuchando actualmente los discursos ya saben lo que es la minería y saben lo que la minería puede ser para el país. Lo veo haciéndolo de forma adecuada, porque Panamá, incluso una de las entrevistas que me hicieron hace un tiempo, es que, pero es que Panamá no tiene suficientes normativas ambientales para afrontar el tema minero. Y yo le digo, no, Panamá tiene suficiente. O sea, tiene las necesarias y es bastante robusta, porque nosotros somos muy dados de copiar las cosas y nos copiamos de Estados Unidos, nos copiamos de Europa. O sea, que realmente son normativas que realmente son muy restrictivas. Además de eso, y tú lo sabes muy bien como ingeniero en mina, un proyecto minero no solamente se tiene que basar en la normativa nacional, sino también en la internacional. Y cada día es más fuerte esa. Así que yo veo a Panamá en 20 años desarrollando la minería de forma responsable, con información adecuada, con generaciones que han despertado y que sí van a poder realmente llevar a este país al desarrollo que nosotros queremos. Yo hace un par de años fui a recibir un premio como empresa a Singapur, como a la mejor empresa del sector ambiental a nivel mundial. En Singapur, muy, muy honrado de recibirlo. Por primera vez que iba a Singapur y me llamó mucho la atención cómo un país tan pequeño, con tan poco territorio, podía tener tanto desarrollo. Y cuando yo regresé a Panamá me decían, no, pero es que Panamá puede ser el Singapur de América. No, es que yo no quiero que sea el Singapur de América, yo quiero que sea el Panamá del mundo. Panamá tiene todo el potencial para ser Panamá, no ser Singapur. Y tiene una posición geográfica también privilegiada, un canal de Panamá ya construido y dando un buen servicio. Entonces, solamente nos falta desarrollar otro brazo económico o otros brazos económicos realmente en el cual podamos sumar también ese desarrollo que el canal de Panamá nos ha dado. Y creo que estoy convencido que la minería ese, es uno de esos brazos económicos que realmente nos va a llevar a ser ese Panamá del mundo que tanto nosotros necesitamos. Y también no seamos egoístas, no solamente se beneficiaría Panamá, se beneficiaría también Latinoamérica, porque también Panamá tiene una posición geográfica para venir a hacer negocios y también no solamente venir a hacer compra o hacer turismo, también capacitarse con el tema minero, hacer negocios mineros aquí en Panamá. Y ese potencial lo tenemos. Aunque no tengamos una mina, seguimos teniendo esa posición geográfica privilegiada. Y yo veo Panamá desarrollándose a la par con otros países como Colombia, Perú y Chile, que ellos ya han pensado en Panamá como parte de su bloque de desarrollo. Y el panameño es el que todavía no se ha dado cuenta de lo que nos están viendo, cómo nos están viendo fuera del país. Así que el, nunca había pensado cómo era en 20 años, gracias por la pregunta, pero ya que me la hace, sí veo a Panamá desarrollando una minería responsable, tal cual como la veníamos haciendo hasta el momento, como un país más informado y también uniéndose a este grupo de países sudamericanos que podemos entonces hacer un bloque muy interesante para lo que es el resto del futuro. Sabemos que en el 2035, según los estudios que han salido, el planeta se va a quedar sin minería
se va a quedar sin cobre, o sea, si no seguimos produciendo, pero que no lo veamos como algo obligatorio, sino que veamos que las necesidades que hay actualmente pueden llevarnos como bloque latinoamericano a competir tal vez con otras regiones como Asia, Europa y, por qué no, también decirlo, Norteamérica. Ok, muchas gracias de verdad, Roderick, por todo ese conocimiento que nos has compartido durante esta entrevista. Aprovecho la oportunidad para invitarte al congreso que estamos organizando en Colombia, acá en la Universidad de La Guajira, en Riohacha, a finales de septiembre, donde estaremos hablando precisamente de estos temas de minería y geología con un enfoque ambiental, civil, industrial, y que todo ese conocimiento que tú tienes es oportuno para que lo compartas con nosotros acá en Colombia, donde seguramente también habrán actores de muchos países del mundo y seguir profundizando, ¿no? Y este canal es un canal que lo ve mucho la gente de la academia, estudiantes, profesores, investigadores, también de la industria. Me gustaría, para terminar, que nos hables un poquito sobre el evento que tú organizas anualmente en Panamá, que es un evento bastante exitoso y que despierta el interés de toda la comunidad minera a nivel mundial. Coméntanos un poco qué expectativas tienes para este año. Entiendo que es en noviembre, ¿no? Cuéntanos tú mismo Sí, sobre el evento. sí. Sería muy arrogante de mi parte decir que yo lo organizo. Realmente es un equipo privilegiado del cual la Cámara Minera se apoya, donde todos ponen de su parte para poder hacer la Expo Minera Internacional, una de las expo eh, más punto de vista del sector a nivel centroamericano, para no extendernos un poco más. Eh, ya que el objetivo realmente de la Expo Minera Internacional es que nos podamos conocer los, las personas del sector, las industrias del sector puedan venir a un país que es fácil de llegar, que tiene conectividad con todo el continente, a hacer negocios y, ¿por qué no, también venir a aprender? Venir a escuchar a todos esos especialistas en el sector minero, en el sector social, en el sector ambiental, que sería muy difícil tal vez accesar de forma individual. Entonces, la Expo Minera, que va a tener su versión número, realmente está diseñada para poder darle seguimiento a esa organización que hemos llevado por años, que es, vuelvo y repito, darle a las personas esa accesibilidad para poder llegar a los especialistas, poder hacer negocios y poder también, ¿por qué no?, convivir y pasar un buen rato entre colegas, intercambiando información que es muy importante para poder seguir creciendo como región. Ok, Roderick, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir toda esa información valiosa sobre ese país maravilloso que es Panamá, con ese potencial geológico y con toda esa industria minera que se ha venido desarrollando y que estoy seguro que en los próximos años va a ser mucho mejor con ese liderazgo que tú tienes desde la Cámara Minera de Panamá y todo el evento como tú dices, todo ese equipo organiza, y de verdad que te felicito por tu labor. Te admiro mucho, sigue adelante y fue un placer realmente conversar contigo y nos estaremos viendo seguramente en muchos escenarios más de la minería a nivel mundial. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por la invitación a este programa, gracias por la invitación también a tu evento. Me gustaría, si Dios me lo permite, estar allá con ustedes y conocer ese hermoso país, conocer un poco más ese hermoso país, Colombia, que tenemos mucha afinidad entre ambos, ¿no? Así que nuevamente gracias por tu invitación, por tu tiempo y un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas colombianas y también a todo este mundo de profesionales mineros que te ven Ok, también. nos vemos, Roderick. Muchas gracias por todo. Un Eso. abrazo. Bye bye.